Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando, claro que sí, estamos en vivo, 12 del mediodía, 5 minutos. En este lunes 24 de noviembre de 2025, estamos arrancando Bonavita en 530. Hacemos foto de entrada y todo, ¿qué te parece? Hola, Charlie Escalante, ya está listo en los controles centrales, bienvenido, Charlie. Alejandro Aymú, Mariana Collante, Lucho Murá, del equipo de producción. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Bienvenido, Vicente. No estará por aquí, pero le mandamos un besito a Jair Sibel, que le toca disfrutar del feriado. Muy bien. ¿En qué lugar del planeta Tierra estará? Un hermoso mediodía en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura alcanza los 23 grados. El cielo está despejado. Máxima 26 para hoy. Y va mejorando, va subiendo 29 o empeorando, depende del gusto, ¿no? Y 31 para el día miércoles, las máximas. Buenas, 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 le digo a la gente de Pehuajó, ¿nos están escuchando? 24,3 la temperatura, 28 la máxima para hoy, 32 para mañana. Y bienvenidos a los que tienen la suerte de estar en algún lugar con playita en una jornada como esta. En Necochea, 23 grados, máxima de hoy, 28 grados mañana, 27 la máxima. Todos los días estamos en el 11 32 000 530. Y por supuesto también vía streaming. Nos buscas en nuestro canal de YouTube, Somos Radio AM 530. Bonavita en la 530. Buenas, 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 pero qué alegría estar compartiendo con ustedes este lunes feriado, en este fin de semana extra largo hasta las 2 de la tarde. Nos quedamos en vivo haciendo Bonavita en 530. Contame cómo viene tu feriado, quiero escucharlos hoy, ¿eh? Enseguida les voy a decir cómo hacemos. Vamos a repasar algunos datos que deja este fin de semana largo. Veo mucha euforia en la cuenta de Daniel Scioli, si no fuera porque lo desmiente la propia red social X con respecto a las imágenes que utiliza para ilustrar lo que ha sido el turismo en este fin de semana largo, y bueno, por ahí le creíamos, ¿no? Pero mucha euforia festejando un crecimiento turístico este fin de semana. Vamos a meter un poquito en eso, vamos a escarbar un poquito en ese festejo, en ese discurso, y nos vamos a encontrar con algunos datos que quizás llamen la atención. La destrucción de los puestos de empleo en el sector turístico, y además, muchachos, la estadística se altera, genios de la economía, si tiene un día más el fin de semana largo, ¿no? Entonces lo comparás con el año pasado y quizás ahí haya alguna diferencia en los números. Enseguida lo vamos a hablar y vamos a sumar alguna voz para que nos ayude a reflexionar un poco. Claro que todos tenemos mucha esperanza y mucha expectativa en que la cosa ¿quién no quiere que la cosa mejore, no? Me parece que nadie quiere sufrir, pero lamentablemente los indicadores de la economía están diciendo otra cosa, no son tan optimistas como sí lo son quienes están a cargo en este momento de dirigir la economía en la República Argentina. Quiero saber cómo fue tu fin de semana, ¿viajaste, no viajaste? ¿Vivís en un lugar turístico? ¿Hubo repunte? Me lo contás vos, en donde en el 11 32 000 530, va de vuelta, 11 32 000 530, ese es nuestro número de WhatsApp. Deja mensaje de audio si te copás hoy, 40 segundos, un minutito, y te escuchamos. Veo que hay gente que está en Tras la Sierra, qué lindo, un fin de semana por ahí, ¿no? Gente que está en Montehermoso, Pehuenco, tenemos oyentes también. Bueno, nos cuentan ustedes cómo fue este fin de semana largo. 11 32 000 530. ¿Cómo están los precios? Porque muchos están mirando a ver si pueden o no pueden concretar para las vacaciones, para enero. Algunos ni miran porque están tapados de deudas y están muy lejos de moverse. Enseguida nos vamos a quedar con ese tema. Y por supuesto también nos lo cuentan aquí en el chat. La inflación de alimentos de noviembre
Estará cerca del 3%, ya se descarta que la inflación en el mes de noviembre también será una inflación que va hacia arriba como viene sucediendo en los últimos meses. Y lamentablemente las noticias de la destrucción del empleo también continúan. Hay una reconocida fábrica de ollas y sartenes que anunció despidos. ¿Por qué? Porque ahora van a importar desde China. Entonces, bueno, hacen una diferencia y por supuesto que estas son políticas que destruyen los puestos de empleo. Escucha esto, hablábamos de turismo, el turismo pierde 10 empleos por día en la República Argentina, un número que en un ratito también vamos a desandar y hablaremos de lo que se viene en el Congreso, lo venimos siguiendo el tema con mucha atención porque a partir del 10 de diciembre se renueva parte de la Cámara Baja y de la Cámara Alta y hay algunos nombres que están impugnados, entre ellos, bueno, uno en particular, el de Victoria, no se llama Victoria, fue un fallido mío, disculpen, el de Lorena Villaverde. La estoy viendo en una foto con Victoria Villarroel, por eso el furcio. Claro, muchos ahora repasan en la historia cuántas veces sucedió esto, de que alguien que fue electo finalmente no pudo asumir. Y si este puede ser el caso de Villaverde, bueno, ella está, por supuesto, tratando de generar voluntades para que la acompañen y para que pueda efectivamente asumir en esa banca, más allá de que no termina de explicar ni a los suyos, ni públicamente sus vínculos con el narcotráfico y sus vínculos con Fred Machado. Los libertarios a todo esto están organizándose para una reunión, una convocatoria que van a tener con dirigentes municipales, provinciales, nacionales, con miras al año 2027. Esto será, hablando de Mar del Plata, hablando de la Feliz, que tanto se la menciona en estas últimas horas, allí mismo en Mar del Plata. Y mientras tanto sigue apareciendo información de las causas de corrupción. Nadie quiere ver esto, ¿no? Estamos como el fin de semana largo, parece que los medios han tomado un enorme descanso, pero hay mucha información y aparece nuevamente el nombre de Españolo y esta vez vinculado a la causa Libra, porque Españolo y Novelli, Mauricio Novelli, habrían visitado a Javier Milei en Olivos. El presidente de la comisión investigadora reveló informes de entradas a la Quinta de Olivos y, bueno, horarios de entrada, de salida, todo el detalle, y además son fechas que después cuando la cruzás con los diferentes escándalos, con el posteo de Javier Milei en la causa de Libra, bueno, más o menos uno puede ver el hilo de cómo se dieron los hechos. Hablaremos un poco de las exportaciones. Recién te hablé de un producto en particular, pero vamos a hablar de Estados Unidos y de las exportaciones que compiten con productos de Estados Unidos en los mercados globales. Y quién lleva las de ganar y quién lleva la de perder, ya sabés vos la respuesta, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de todo eso. Es un día feriado, está bastante tranquila la calle, debo decirles, pero aquí estamos y tenemos muchos temas, estoy mirando mi grilla, tenemos muchos temas que vamos a ir tratando en el día de hoy. En breve vamos a hablar de la carne. El otro día mandó un ticket un oyente, ahora lo voy a repasar, con los precios que pagó, lo conté al aire, ¿no? Eran 5 kilos de carne, de los cuales creo que 3 era carne de pollo, ¿sí? Hay una diferencia entre la carne roja y la carne de pollo, y había gastado más de 70.000 pesos. Había comprado 800 gramos de esto, 1 kilo de aquello, 700 gramos de esto, 70.000 pesos en la carnicería. Bueno, ha tenido fuertes incrementos. Los productores, algunos que dicen que está barata todavía la carne, lamento contártelo, pero siempre los productores te dicen que todavía está barata la carne o que todavía no tienen el margen de ganancia que ameritan tener por semejante inversión. Y más adelante, como te contaba, vamos a hablar de turismo y vamos a hablar del movimiento turístico, en particular en la provincia de Buenos Aires. Quédate, estamos hasta las 2 de la tarde, una fecha muy especial porque esta radio, esta grandiosa radio, está cumpliendo 20 años.
¿Cuánto aumentó la carne? Es una pregunta que le voy a hacer al primer entrevistado en este mediodía. Tenemos en línea a Mariano Bondone, productor de carne, justamente. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por recibirnos. Felicitas, te saluda de la 530. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuánto aumentó? Porque vi diferentes porcentajes. Entiendo que según el corte también el impacto del aumento en la carne. Sí, por supuesto, no todos los cortes han sufrido el mismo con la misma cantidad de aumento, pero bueno, viene subiendo la carne de a poco. En estos últimos días ha subido más de un 6%. Claro, claro. Con valores altos ya, ¿no? Sí. ¿Usted considera que son altos? Porque he leído otros productores diciendo que todavía está barata la carne. Barata, sí, claro. Primero no podemos hablar solamente de la carne, Ajá. sino tenemos que hablar de las carnes, ¿no es cierto? Tenemos carne vacuna, sobre todo carne vacuna, carne porcina y carne aviar. En general todas han ido subiendo y se ha ido modificando la participación histórica de cada una de estos cortes en el consumo global, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un consumo de 110 kilos de carne por habitante por año, que es algo que es muy bueno, porque el porcentaje teórico que recibe cada uno de los habitantes de nuestro país de proteína de alto valor está dentro de los valores correctos. Pero tampoco dentro de cada una de estas carnes son todas iguales. Hay gente que come lomo y hay otros que comen cogotera. Claro. Hay gente que come pechuga y hay gente que come alita. Sí. Entonces, no es todo lo mismo. Las estadísticas por ahí mienten o no reflejan en verdad la realidad. Uh-huh. Entonces no podemos hablar si es barato o es caro, eso es algo relativo. Si consideramos que el sueldo promedio en la Argentina no llega a 1 millón de pesos, y hablamos de cortes de carne que están entre 14 y 18 mil pesos, y que tenemos que consumir un volumen para alguien que está un jubilado, sí, que está con la mínima en 330 mil pesos, está carísima la carne. Uh-huh. Sí, total, absolutamente, absolutamente. Ahora, me quedó haciendo ruido ese número que usted indica de consumo per cápita. ¿Ciento cuánto dijo kilos? 109 kilos, 110 kilos aproximadamente. Eso contempla carnes blancas también, ¿no? Todas las carnes. ¿Y si hablamos de carne roja? 47 kilos. Claro. 47, 46 de ave y entre medio creciendo fuertemente la producción el consumo de carne porcina. Claro, claro. Eso ha tenido un derrumbe histórico, ¿verdad? El consumo de la carne vacuna, sobre todo. No le escuché bien, perdón. Que ha tenido un derrumbe histórico el consumo de la carne vacuna, digo. Bueno, a eso iba. En el año 90, la participación de las carnes rojas era de 75 kilos, ahora bajamos a 45, o sea que es un derrumbe muy importante, muy importante la caída del consumo. Claro. Han aumentado mucho las exportaciones, sobre todo han aumentado las exportaciones de China, de los cortes de bajo valor, diríamos, y fíjese cómo esto del consumo, el consumo, la exportación y algunas mentiras por ahí, por así decirlo. Nos están diciendo que aumentó la eficiencia reproductiva de nuestros rodeos porque aumentó la cantidad de terneros por vaca. Ajá. Pero no, disminuyó la cantidad de vacas. Claro. La cantidad de terneros sigue siendo la misma. Mire. ¿Entiende cómo es la? Sí, entiendo, sí. La lectura que se hace de los números, la interpretación. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Es complicada la situación del consumo. Sí. Yo creo que se debe estimular de alguna forma. Hay que aumentar el rodeo. O sea,
uno de los indicadores más precisos, diríamos, de cuál es la situación del rodeo argentino y cuáles van a ser las perspectivas hacia futuro, es la faena de vaquillonas, porque las vaquillonas son las que van a reemplazar a las vacas viejas que se mueren, que se venden, etcétera, etcétera. Y nosotros tuvimos una faena en la cual el 27% fueron vaquillonas. Ajá. Entonces, si esa faena no alcanza a cubrir la faena de vacas viejas, el rodeo se nos achica y se nos envejece. Claro, empieza a tener entonces, a agravarse el problema. Ahora, Mariano, en este escenario que usted está describiéndonos también, voy viendo los mensajes, ahora le voy a contar lo que me dicen por acá los oyentes, que obviamente son mensajes de familias que no llegan a comprar carne, algunos ni siquiera una vez por semana, ¿no? Con los precios, hablando de caro, barato. ¿Cómo impacta en esto lo anunciado, este acuerdo anunciado con Estados Unidos, que comprende además el ingreso de animales vivos, ¿no? Bovino, aviar, etcétera? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí tenemos la triste noticia de ese barco uruguayo que anda dando vuelta, que ahora va a bajar en Libia las 3.000 vacas que iban a exportar en pie a Turquía. Ojalá que no se autorice eso, pero en el ida y vuelta en Estados Unidos vamos a salir perdiendo. Es más factible. Estados Unidos es el principal productor de carne del mundo, sí. También es el principal consumidor, pero también puede ser el principal exportador. En algún momento, no sé si usted, yo sí voy y hago las compras en mi casa, sí. Y cuando paso por la carnicería me fijo en algo que tengo ganas de comer hace tiempo y no lo puedo comprar, que son las mollejas. Ah, mire, ¿qué precio tienen? ¿Muy caras? Está hablando con una vegetariana, sí. Entiéndame, estoy muy perdido yo en la carnicería. Bueno. La comparamos igual entro a comprar carne para mis hijos, no se preocupe, pero nunca iría a buscar mollejas. Bueno, pero la molleja tiene un precio altísimo, creo que está en algo de más de 30.000 pesos kilo. Caramba, claro. Sí, un lujo. Pero en un momento la importaba, cuando fue el boom de la vaca loca, sí. Estados Unidos nos mandaba a nosotros la molleja regalada. Porque ellos no la querían consumir por las dudas. Claro. Pero nosotros la seguimos consumiendo. Entonces digo, eso es lo que puede ocurrir ahora con este acuerdo con los Estados Unidos, al ser un productor tan importante dentro del mercado, puede ser que ingrese carne importada de los Estados Unidos. No es la misma calidad. ¿No es la misma calidad? ¿La nuestra es mejor? Muchísimo mejor. Uh-huh. Nosotros somos uno de los productores de mejor calidad y la carne nuestra... Claro, pues ellos tienen feedlot allá, ¿no? No tiene nada que ver. ¿No tiene que ver eso? Del feedlot. Okay. Es mucho que ver, porque la alimentación en el feedlot se ha ajustado. ¿Se acuerda que antes decían que la carne tenía gusto a pescado? Sí. Bueno, la alimentación se ha regulado, las condiciones de bienestar animal se están controlando. La cuestión en el feedlot es distinto. Lo que es la genética es distinta. Bien. Nosotros producimos una carne que tiene unas características que se llama el marmolado de la carne, porque si usted la ve parece, por ahí la grasa y la carne forman un aspecto de mármol. Decimos una grasa veteada, que hace que sea tierna nuestra carne y mucho más sabrosa que la de los otros países. Claro. Qué interesante todo lo que nos está contando. Usted formaba parte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, ¿verdad? Sí, yo fui varios años delegado de Federación Agraria en el Instituto, sí. Y fui presidente de la Comisión Alterna de Investigación en el Instituto, y presidente alterno de la Comisión de Ganadería de Federación Agraria. Claro. Bien. Mariano, quiero agradecerle por recibirnos hoy, No, por favor, en lo que yo pueda colaborar con la radio y con las madres sobre todo, estoy a disposición, siendo que fui una víctima de la dictadura. Mire, bueno, estamos nosotros aquí en un día muy particular, pues la radio de las madres está cumpliendo 20 años, así que mire usted
Bueno, yo fui secuestrado cuando tenía 18 años. No me diga. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? Tuve un año con mi padre y mi hermano. Cumplí 20 y 21 años en la cárcel. Mire usted. Estuve en Córdoba, en Sierra Chica. Ajá. Y bueno, un año y meses. Así que, y fui testigo en la mega causa de La Perla, donde se lo condenó a Menéndez a perpetuo. Bueno, no era mi idea que la nota, no sabía que iba a derivar por acá, pero ya que Mariano me está contando todo esto, esa historia terrible, muy chico, aparte, 18 años, secuestrado, bueno, lamentablemente hacían eso y mucho más, ¿no? Con los pibes. ¿Qué le parece esta noticia de un militar asumiendo el Ministerio de Defensa? Mariano, que es un tema que en un ratito voy a desarrollar. Siempre decimos que en las instituciones armadas, por así decirlo, policía, gendarmería, los jefes tienen que ser civiles. Los jefes tienen que ser civiles por la aplicación del derecho, por la legitimidad del cargo. Un general puede ser general, pero un ministro no considero que no debería serlo. Claro. Es uno de los debates que seguramente en los próximos días, se va a seguir dando. Mariano, nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Mariano Bondone, productor de carne, hablando en principio, ustedes fueron escuchando la nota, fue por otro lado y está muy bien, me pareció muy interesante poder escucharlo, en principio sobre el precio de la carne y la caída del consumo de la carne vacuna sobre todo, ¿no? Cuando vos mirás el número general, igual los índices, ustedes saben que siempre hay que ver la perspectiva, ¿no? No todo el mundo consume 108 kilos o 105 kilos de carne al año. Bueno, entre carne vacuna y carne blanca se da este número. Hay familias que lamentablemente no pueden consumir. Veo aquí varios mensajes de quienes me cuentan qué carnes están consumiendo y qué dejaron de consumir. Enseguida los vamos a repasar. Por supuesto, los escuchamos también en el 1132 000 530, canal de YouTube, Somos Radio M530. Estamos en todas las redes sociales. Somos Radio AM530, si no seguís a la radio de la madre. Bueno, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Cumple 2 décadas esta radio, la radio que Eve soñó, que las madres soñaron, que tanta gente puso su empeño, su militancia, su esfuerzo, su trabajo para que en estos 20 años fuera creciendo y esté donde está hoy, que efectivamente es una de las radios más escuchadas de la República Argentina. Vamos más adelante a pensar un poco en esto. Tenemos acá la producción, nos trae un poco del archivo, ese enorme archivo, frondoso afortunadamente, archivo que nos ha dejado Eve, pensando en esta radio, pensando en la 530, de la cual ustedes que están escuchando, por supuesto, también forman parte. AM530, 20 años. Soy el Tata Cedrón y mando un gran saludo a la radio de las madres y en especial a Eve. Te extrañamos, Eve, tu franqueza, una de las pocas que decía la verdad. Te extrañamos, Eve. Te mando mi corazón. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 29 te espero en el Alambique. Por el Día del Teatro Independiente, una entrada 12.000 pesos, pero 2 también. Sábado 29, el Alambique, despedida de... Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman, entradas por Alternativa Teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente.
El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de niebla, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda, por eso sé el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol le muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa dale que dale. El arriero va, el arriero va. Amalaya la noche, traiga recuerdo, que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso ser. El arriero va, el arriero va.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. 12:36, gracias. Acá oyentes a pleno en este feriado, enganchados con la radio. Hola, Pampeana. Le quiero comentar que haya habido un documental de la Farms de Estados Unidos con respecto a la producción, exportación y venta anterior a los Estados Unidos de limones o de un establecimiento que exporta a Asia, China, Medio Oriente, etcétera. Hablando de una propietaria del establecimiento de 1,5 millones de hectáreas con una salida de producción. Bueno, me tiro un montón de datos. Estos gringuitos dicen, nos dan puntada, dinero, hilo, bla, bla, bla. Bueno, haciendo una compareta, el tema es cómo nos juegan estos nuevos acuerdos y este nuevo vínculo tan estrecho, por decirlo de una manera que suene agradable. Quizás deberíamos buscar otras que no suenen tan agradables, con Estados Unidos. Por aquí vamos, estudiantes de la patria, es tendencia mundial, el pasillo de espaldas, bus de rojo de Villa Adelina. Hola, Feli, el problema no es un milico en el Ministerio de Defensa, para mí es tener a alguien que empatiza con los genocidios. Podría ser Villarruel, López Murphy, Aguad o Pato, y no cambiaría nada. Y ojo que hablan de crear un ministerio de guerra. ¿En qué quilombo nos quieren meter? Se pregunta Gerardo de Capital Federal. En un rato, Gerardo, sí quiero que pensemos un poquito en eso, y por supuesto que quiero leerlos a ustedes o escucharlos si dejan mensaje de voz aquí en el 11-32-000-530. Feliz cumple y por muchos más a Eve, una grande de la historia, nos dice Fátima de Palermo, y a todos los periodistas, son excelentes. Hola, este señor que habla de la carne vacuna dice que el feedlot no tiene que ver con la calidad y lo atribuye a la genética, las vacas de pasturas, caminadoras. Bueno, hace una comparación, Patricio, claramente con otra perspectiva sobre este tema. Hola, soy Marcela de Bernal. Qué feo escuchar hablar de faena, muerte y sufrimiento de vacas, cerdos, pollos. Qué feo, un barco lleno de animales vivos sufriendo, y se habla de ellos como si fueran cosas. Cuánta involución, nos dice Marcela. Aldo de Constitución, sí, la radio cumple 20 años. Felicitaciones, gracias, nos dice Aldo de Constitución. ¿Que nos hizo una canción, Aldo de Constitución? Me parece que sí. Bueno, enseguida vamos a ver si podemos escucharla por aquí. Gracias. Pero vamos a seguir con los temas de esta jornada. Hablábamos del turismo, cuando arranqué les contaba un poco posteo que hizo Daniel Scioli, en este caso, en el que festejaba los números. Lo hacía con una foto que no correspondía a este fin de semana largo que acaba de pasar, así que la misma red social le objetaba el contenido. El presidente eufórico también festejando que ha sido el mejor fin de semana en comparativa, ¿no? De los últimos 15 años, esto es lo que dicen. Después, cuando empezás a mirar la letra chica y empezás a escuchar a los responsables de áreas de turismo, bueno, hay allí como un panorama un poquito más amplio. Voy a saludar a Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, para hablar de cómo ha sido este fin de semana extra largo. ¿Cómo está, Soledad? Gracias por recibirnos. Buenas tardes o buenos días, no sé, ya mediodía. Estamos, sí. Buen mediodía. Bueno, Soledad, ¿qué datos tenemos de la provincia de Buenos Aires? ¿Ha sido este el mejor fin de semana en 15 años o hay algún pero? En principio tiene un día más este fin de semana largo, entonces eso modifica, entiendo, un poco las estadísticas también, ¿no? Sí, a ver, todavía estamos cerrando números, siempre hay como cierto apuro, sobre todo del gobierno nacional, en salir a decir que son éxitos gracias a gestión de ellos, que es todo lo contrario, porque estamos hablando del turismo interno, hay que ver cuánta gente se fue al exterior, sí, que es lo que viene siendo récord, ¿no? Así que esos números tampoco todavía están. Pero bueno, en términos de movimiento, es cierto que hubo movimiento turístico, desde mayo no había un fin de semana largo de 4 días, y en la provincia de Buenos Aires quedó segundo en ranking de movimiento por ahora, después del fin de semana largo de Carnaval, que también obviamente fue de 4 días, y en febrero, claro, cuando todavía hay vacaciones de verano. Así que es un poco apresurado para decirte si fue el récord ese que menciona. Creo que habló de esos números Mar del Plata, salió a decir que el Mar del Plata sobre todo, sí. El mejor este fin de semana en comparativa había sido el mejor de los últimos 15 años, uno ve la distinta evolución,
Pero, insisto, se maneja en términos de movimiento, que movimiento no es impacto económico. Esto es importante aclararlo. Sí. Porque o sea, movimiento es cantidad de gente. Claro, la cantidad de gente que se movilizó, pero puede haber sido gente que fue a la casa de un familiar y eso no se traduce después en movimiento económico para el destino. Lo importante de los fines de semana largos es que permiten romper la estacionalidad que tiene para nosotros, que el verano, viste, es nuestra temporada alta, entonces cuando se viaja durante el resto del año, cualquier fin de semana largo impacta porque hace que la gente se movilice y que gaste en el destino. Entonces estamos esperando esos números que hasta ahora vienen siendo un 30%, vienen cayendo anualmente, interanualmente. Vamos a ver, todavía no tenemos el número cerrado del gasto y del impacto, así que estamos esperando un poco esta semana los datos más certeros, ¿no? Más analizados, más cerrados. Claro. ¿Y niveles de reserva, Soledad, qué vieron? Porque en principio, claro, la voz oficial dice 100%. Ahora después yo empiezo a leer los hoteleros y son un poco más cautos. En algunos casos, en los mejores casos hablan de 75%. Y en todo caso dicen, bueno, hay mucha gente preguntando para enero. Exacto. A ver, es cierto que veníamos bien de expectativa de reservas, pero también no nos olvidemos que el fin de semana más importante en la provincia después del carnaval, históricamente siempre fue el del 12 de octubre, que este año el gobierno nacional lo decretó menos de un mes antes, y eso hizo que la gente no lo cuente como feriado ni nada. Entonces también yo creo que hubo cierta, a quienes pudieron prever viajar, lo hicieron ya para este fin de semana largo. Entonces eso también cambió la típica costumbre nuestra, que era el de fin de semana largo de octubre, el más importante. Y después, bueno, estamos esperando esos números. Sí, las expectativas de la reserva, ya te digo, las reservas eran buenas, y nosotros lo que tenemos a favor es la cercanía vía terrestre con los distritos más importantes a nivel emisivo, que son la Ciudad de Buenos Aires y la propia provincia de Buenos Aires, y entonces la gente mucho especula con el clima, y ve cómo va a estar, y entonces decide a último momento. Así que en general eran buenos los números de reserva, pero bueno, tiene que ver con todo esto que te estoy mencionando. Ahora estamos esperando ver si el impacto económico y demás. Claro, para esperar los informes finales para ver qué dicen efectivamente estos números. ¿Y qué avisoran para el verano? Solo yo estaba mirando un informe recién bastante demoledor en cuanto a la destrucción de los puestos de empleo en el sector turístico, ¿no? Algo así de 10 puestos por día, decía el informe, se destruyen. Es terrible el número. Sí, es un informe que elaboró la Asociación de Hoteles de Argentina, que son los que nuclean hoteles de 4 y 5 estrellas en todo el país, así que es importante porque la muestra es importante. Y sí, porque también cambiaron mucho las costumbres, ¿no? La gente es raro ahora que vacacione 15 días. Si uno mira el promedio de la estadía, bajó muchísimo la estadía, incluso aún en el verano. Así que en términos de lo que se viene, es una temporada que va a ser, por lo pronto, es incierta para nosotros. Seguimos viendo este patrón que se empezó a gestar ni bien asumió este gobierno nacional, y tenía que ver con los poderes, los sectores de mayor poder adquisitivo son quienes siguen veraneando y siguen concentrándose. La mayor ocupación la tienen los destinos de 4 y 5 estrellas, y esto mismo se repitió este fin de semana. Si uno ve los hoteles de 4 y 5 de Mar del Plata, o si ve dentro del distrito, por ejemplo, Pinamar, Cariló estuvo más ocupado. Villa Gesell, Mar de las Pampas estuvo más ocupado. Y lo mismo en Costa del Este, en el Partido de la Costa. Y los destinos de clase media y populares son los que vienen perdiendo permanentemente con este modelo económico, ¿no? Claro. Así que eso sí se está repitiendo. Bueno, eso por supuesto que... Así que bueno, seguimos esperando. O sea, para nosotros siempre es motivo de que está bueno que se mueva la gente y que gaste, porque es lo que necesitamos, lo que necesita el sector privado y lo que necesitan nuestros destinos. Sí. Pero bueno, también esto, ¿no? La estadía se achicó, es un promedio de 2 días y medio el que se queda la gente cuando un fin de semana tiene 4 días. Así que siempre se va achicando. Sí, pero bueno, todo suma. Estoy viendo mientras charlamos los posteos de Guillermo Montenegro diciendo en Mar del Plata vinieron 158.000 turistas durante este fin de semana largo, récord histórico que logramos gracias a la preparación de previsibilidad, oferta, condiciones, todo para competir y para ganar. Bueno, Scioli después... No hay ni una sola condición que al gobierno nacional que permita la competitividad, justamente todo lo que perdimos. Así que
es ahorro y esfuerzo del sector privado que han perdido amplia rentabilidad, y esfuerzo en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires con muchísimas promociones y beneficios del Banco Provincia que no hay así a nivel nacional. Claro. Pero bueno, está bien, lleva el agua a su molino que ahora cambia de función, ¿no? Tandil 100%, tira. Después me da mucha gracia que replican fotografías. Por ejemplo, acá veo que Scioli replica algo que pone uno de los famosos trolls o haters de Milei, donde dice Ruta 2 hacia la costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas, y es algo que no sucedió. La foto no es actual, le ponen aquí, es del 24 de marzo de 2020, bueno, nada, le ponen contexto después en la propia red, y muchas de las fotografías que postean para ilustrar esta supuesta explosión de turistas no se corresponden con la fecha, digamos, son fotos de otras temporadas o de otros... No, y además, qué sé yo, en el caso de el día viernes hubo un accidente grande en la autopista, entonces eso hacía que el tránsito se colapse. Subjetividades. Pero bueno, esperamos que el movimiento haya sido fructífero, la verdad, más allá de que hayan ido claro. Sí, porque hay, por supuesto, un sector que está esperando que mejore un poco la situación, y todos deseamos que dejen de perderse tantos puestos de empleo en principio, ¿no? Y que todas las familias puedan tener la posibilidad de tomarse, aunque sea un fin de semana. Gracias por recibirnos hoy. No, a ustedes. Mandamos que tengan un abrazo. Buen día. Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que vamos tendiendo a un modelo como este, ¿no? Donde habrá 1,5 millones, 2 millones de entre tantos millones de argentinos que pueden salir un fin de semana largo, aunque hay que ver cuánto se gastó. No es un número, no es un dato menor esto, más allá de cuánta gente se mueve, cuánto se gasta, cuánto tiempo salís de tu casa. Pero el tema es sí vas a tener, y probablemente en verano veas también algunos lugares que están saturados, porque tenés un sector muy pequeño, insisto, minúsculo, si atendemos a cuántos somos en Argentina, que tiene la posibilidad de salir de viaje y estar mejor. Digo, es el modelo de un país para pocos, ¿no? Un país para sus dueños, un país para un sector muy, muy minúsculo, mientras la mayoría está endeudada. Tenemos enseguida otro informe, yo sé que agobiamos a veces con estos informes, ¿no? De los números de endeudamiento con financieras, con bancos, con tarjetas de crédito, etcétera, y esa es la realidad, lamentablemente, de la mayoría de los argentinos en este momento. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol, hoy dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Hoy dormirán junto a las manillas de un reloj. Se quedarán todas las horas que quedaron por vivir. Se quedarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y lloraré igual
Quiero que termine noviembre, quiero que termine y ya. Tarjetas y cuentas vacías, solo la sube pude cargar. Que termine noviembre pronto, Feli, por favor. Aldo de Constitución, les mando un abrazo. Aldo, no te fuiste de vacaciones, me parece vos, el fin de semana largo, no pegaste fin de... Bueno, sí, es el noviembre más largo de la historia. Gracias, Aldo, te mandamos un beso grande. Hola, Feli, qué bueno que estés en este día tan especial. La Radio de las Madres de Plaza de Mayo cumple 20 y contamos con vos, me dice Marce de La Plata, gracias por estar. Memoria, Verdad, Justicia. Machi de La Plata, te mandamos un beso grande. Gracias a Augusto de Caballito, que me dice que... no está de acuerdo con un militar como ministro de Defensa, menos en un gobierno como este, antidemocrático, entrevista a Estados Unidos, con Malvinas usurpada por ingleses, OTAN, y no me gustó el comunicado de César Milani, no lo vi el comunicado, después lo voy a buscar. Gracias, Augusto. Gracias, Abel del Afe. Hola, compa amigo, felices 20 años, nos dice. Lo mismo Aida de Montserrat, felices 20 años a la querida 530 de las Madres. Gracias por tanto. Cuántas cosas pasaron en estos 20 años, ¿no? Cuánta historia y qué fuerte en esta radio. Cuántas voces pasaron además por esta radio. Gracias, Daniel de Villa Santa Rita, 20 años de la Radio de las Madres, todo un orgullo de las 530 de sus trabajadores, entre ellos, entre ellos nos cuentan a nosotros. Feli y Jair, nos dice Dani de Villa Santa Rita, pero muchísimas gracias. Nosotros os contamos a ustedes, por supuesto, sobre todo en días tan particulares como este. Gracias, Andre, feliz cumple para la Radio de las Madres. Desde muy lejos le mando un abrazo enorme, los mejores deseos para lo que viene. Las madres siempre como un faro, por supuesto. Hola, Feli, quería ir al sur, estuve averiguando, no pueden cobrarte 200 lucas por 2 días en Junín de los Andes. Sumale nafta, peajes, comida enlatada desde Buenos Aires. Es imposible, nos dice Gustavo de San Martín. Claro, intentó salir de viaje, pero... los números no cerraban. Hola, Feli Cumpas, a estos tipejos, Milei y Scioli, no se les puede creer nada. Mienten siempre. Si te dicen buen día, agarra el paraguas, nos dice Fer desde Quilmes. Griselda también. Me tomo franco de este gobierno nefasto. Felicidades por los 20 años de nuestra radio. Gracias por mantener las voces en alto. Grande Aldo, que termine el peluca, ya nos dice Gustavo de Villa Adelina. Pegaste hit, me parece, Aldo, hoy, ¿eh? Hola, feliz cumple por la ruta 2, kilómetro 350, se escucha bárbaro, nos dice Héctor de Núñez. Esos son los mensajes que a nosotros nos llegan al corazón, ¿eh? Va viajando en ruta, hizo ya un buen tramo y nos sigue escuchando, así que gracias por ese mensajito y gracias sobre todo por esa fidelidad que tiene la hermosa comunidad de la 530 con la Radio de las Madres, que siempre está pendiente de lo que sucede al aire, ¿eh? Si hay un ruidito, si se corta, bueno, inmediatamente están todos pendientes de eso, escribiendo la radio, viendo qué pasó y viendo cómo pueden colaborar, así que se los agradecemos mucho. Cuando tu casa o tu oficina huele bien y se ve impecable es porque pasó Full Clean, fabricantes, distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Hace tu pedido a través de su página web www.fullclean.com.ar o llama al 11 68 79 90 49 y además mencionando la 530 obtenés un 15% de descuento con cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma de Full Clean. Agendate el número, lo tenés en pantalla para quienes están vía streaming. Y se viene la Delio Valdés. Qué ganas de cerrar el año con la Delio Valdés, ¿eh? Noviembre 27 del 11, casi que cerrando el mes. La Delio Valdés presenta el desvelo en el Movistar Arena. No necesita mucha presentación, ¿no? Reconocida orquesta de cumbia latinoamericana con más de 15 años presenta en vivo su esperado sexto álbum, El Desvelo. Las entradas tienen un costo de 40.000 pesos, pero si sos parte de la comunidad de la 530 tenés un 30% de descuento. ¿Todavía no te suscribiste? Podés hacerlo, www.am530somosradio.com. Las entradas son limitadas. Esto es el jueves 27 de noviembre en el Movistar Arena, puerta 19 horas, show 21 horas. Yo le pedí a la radio el número 0, no sé si es
ella o él, ¿no? Pero el primero que formó parte de la comunidad cuando se lanzó la comunidad de la 530, me prometieron que lo íbamos a tener, así que espero esta semana poder saludarlo. No formás parte de la comunidad todavía, podés hacerlo, les agradecemos como siempre, porque gracias a los suscriptores, esta radio pudo mejorar en mucho la calidad con la que estamos saliendo al aire, el sonido sobre todo, que era algo que tanto nos preocupaba, y por supuesto mejorar la imagen de nuestro streaming, porque la radio de las madres quiere competir en todos los frentes y quiere estar presente en todos los frentes y por supuesto que está muy bien que así sea. ¿Cómo haces para formar parte de la comunidad? Ingresás en la página www.am530somosradio.com. Es muy fácil, intuitivo, encontrás una solapa que dice comunidad, elegís el monto que mejor se adapta a tu bolsillo para poder hacer ese aporte mensual, completás los datos, unirme y listo, sos parte de la comunidad de la 530, participás por diferentes sorteos para entradas y otros premios, y si no querés suscribirte y aportar mensualmente, querés hacerlo cuando vos podés, hay un alias que es Radio AM530, es un alias de la aplicación Mercado Pago, por supuesto lo buscás así, Radio AM530 de banco, ¿no? Claro, no tiene por qué ser únicamente de la aplicación, y aportás lo que vos podés cuando vos podés. Córdoba será la sede del próximo encuentro plurinacional, así lo definió la multitudinaria marcha de la que participaron este domingo mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binarias en Corrientes. Este fue el encuentro número 38, convocó a protagonistas de las diferentes provincias, representantes de otros países. El aplausómetro popular definió que Córdoba será la próxima sede. Qué lindo para Córdoba, ¿no? Qué lindo para ir a Córdoba. Bueno, esto va a ser el próximo año, por supuesto. Las postales de la marcha multitudinaria que cerró, como siempre, súper convocante y sobre todo en un contexto como el que estamos atravesando de tanto retroceso en cuanto a las políticas para la prevención, para la erradicación o el acompañamiento de las personas que son víctimas de la violencia de género. 12:58 minutos. Gracias. Hay un montón de mensajes por aquí. Enseguida voy a hacer otra rondita más de oyentes, porque aparte se prendieron mucho con estos 20 años de la radio. Volviendo a Buenos Aires desde Pehuajó por las 5, se escucha perfecto. Mirá qué lindo, va por Pehuajó. Un lujo el sonido y ni hablar del contenido. Feliz cumple, querida Radio de las Madres. Pero qué lindo mensaje. Gracias a ustedes. Enseguida tengo más de esto. Vamos a hacer una pequeña tanda. Estamos de regreso y quédate porque tenemos una perlita ahí de nuestra querida Eve hablando de la 530 en los inicios de la 530. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530. Ahora vamos a saludar a Marina Acosta de Analogías. Enfrentada ante un escenario de caos, si el gobierno perdía la elección, la sociedad eligió el statu quo, ¿no? Thomas Hobbes, el filósofo político, dice: el miedo es la más política de las pasiones, ¿no? Y ese miedo operó de manera muy fuerte en esta elección. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. El gobierno de Javier Milei nombró al frente del Ministerio de Defensa a un militar, a Carlos Presti. Hasta aquí, jefe del Estado Mayor del Ejército, hijo de Roque Presti. Ahora me meto un poco en eso. Es el gobierno de Javier Milei. Dicen que este es un punto para Karina Milei, que fue ella en realidad la que decidió que un militar tenía que encabezar esta vez el Ministerio de Defensa. Digo, Carlos Presti es hijo de Roque Presti. Roque Presti murió impune, acusado de cometer crímenes, delitos de lesa humanidad contra 44 víctimas. No hay una sola foto online de este Presti. Miren que busqué bastante durante el fin de semana. No encontré la cara de Presti, el rostro de Roque Presti, que entre otras cosas se llevó a la tumba la información sobre el paradero de Clara Anaí, esa bebé que secuestraron en La Plata, que se robaron en La Plata y que su abuela, Chicha Mariani, otra incansable luchadora, murió buscando. Saben ustedes, Chicha, bueno, dedicó su vida también a encontrarse con su nieta. Murió lamentablemente sin encontrarla, sin poder abrazarla. Estos tipos nunca se arrepintieron de lo que hicieron, por supuesto, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido información, entre otras cosas, de lo que sucedió con Clara Anaí. Pero además de no arrepentirse jamás por lo que hicieron, lo reivindican y encuentran en la actualidad a quienes reivindican sin ponerse colorados ni colorados. Ya no tienen pudor, ¿no? Aquellos que antes lo decían en su casa, en un ámbito un poco más reservado. Esta reivindicación, esto de que con los militares estaban mejor, entre otros dichos, ahora no tienen pudor, salen y lo dicen. Bueno, recibí yo algunos mensajes el fin de semana diciéndome esto: ojo, cuidado, los hijos no tienen por qué hacerse cargo de los delitos que comete el padre. Estoy 100% de acuerdo en esto, pero yo quiero que vayamos un poquito más. Quiero que salgamos de ese lugar que nos está quedando bastante cómodo, que es el de no indagar en absolutamente nada, dejarlo pasar, ¿no? Como que son muchas cosas y estamos un poco atolondrados y lo dejamos pasar. Pasa una, pasa dos, pasa atrás, pasa tres, lo dejamos pasar todo el tiempo. Y me parece que tenemos una mínima responsabilidad, me parece, en pensar un poco, en meditar un poco acerca de lo que sucede. Si alguien quiere renunciar a esa responsabilidad, son muchos ya los que renunciaron, me parece bien. Podemos equivocarnos o no, pero creo que mínimamente necesitamos pensarlo. Por supuesto que Carlos Presti no es responsable de los delitos de lesa humanidad que cometió su padre. Por supuesto que no. Era Roque Presti el que tenía que
rendir cuentas ante la justicia e, insisto, murió impune. Pero Presti hijo nunca repudió los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura, tampoco los que cometió su padre, no se refirió a esto. Y ojo que muchos hijos de genocidas sí lo hicieron, y incluso algunos desarrollaron una militancia a partir de esto, ¿no? Pero me parece que como autoridad de las Fuerzas Armadas, y con el pasado que tenemos en la Argentina, reciente, y con el historial de su padre, esto es lo que le piden muchos organismos de derechos humanos a Presti. Dicen, este tipo jamás en su vida tuvo un mensaje de repudio o de rechazo a lo que hicieron los militares en la última dictadura en la República Argentina. Entonces se dispone a ocupar ese lugar que la última vez que fue ocupado por un militar fue efectivamente durante la dictadura, en un contexto de tortura, de desapariciones, de terrorismo de Estado. Así que, no sé, caramba, a mí me parece que podemos pedir algún tipo de reflexión al respecto. Pero además, más allá de Presti, mucho más allá de Presti, abrir un poco más la mirada a más de 40 años del retorno de la democracia, porque tenemos consensos con respecto a esto, y pensar que esto sucede, que esta designación, esta provocación, este retroceso sucede en un gobierno que alterna negacionismo con reivindicación de lo actuado durante el terrorismo, durante la última dictadura en Argentina. Tenemos hoy diputados y diputadas que se dedican a eso, a desandar el camino de memoria, de verdad y de justicia. Tenemos una vicepresidenta que visitaba a Videla. Tenemos un presidente autoritario que define como un cáncer a los que piensan diferentes y piensa que hay que erradicar, humillar, defenestrar al que piensa diferente. Este es el contexto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos pasar? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Hacemos como que no está sucediendo nada? Les decía, durante el fin de semana buscaba una foto de este hombre y no podía encontrarla. Estos tipos muchas veces prefieren esconderse. Claro, sí, del hijo tenemos un montón de fotos, ¿no? Del hijo que asume ahora al frente del Ministerio de Defensa. Pero la cuestión es otra, digo, de Roque no tenemos. Sabemos que murió acusado de delitos de lesa humanidad en contra de más de 40 personas. Sabemos que tiene que ver con aquel operativo en el que se llevaron a Clan Anaí, pero no tenemos una foto. Y hoy, justamente, que esta radio cumple 20 años, una radio impregnada de historia, de lucha, de coraje, de militancia. Hoy que la palabra militancia es tomado casi como un insulto, ¿no? Es una peste. El militante es alguien con quien quizás no hay que juntarse porque puede contagiarte de algo, es una gran mancha. Cuánta hipocresía, ¿no? Porque muchos de aquellos que defenestran la militancia o que quieren mostrarse como un poco asépticos, en gran medida, en muchos órdenes de la vida, se benefician de la militancia de otros, ¿no? De aquellos que construyen otros con su militancia. La verdad que, bueno, aquí no acostumbramos a escondernos y mucho menos a esconder las militancias de otros y las militancias de quienes abrieron puertas, forjaron caminos, la militancia de quienes abrieron esta radio, la militancia de Eve, sin ir más lejos. Digo, el claro oscuro. Roque Presti no lo encuentro por ningún lado, no sé qué cara tiene. Sé de qué está acusado, sé qué hizo durante la última dictadura. Ahora la busco a Eve y agradezco el frondoso archivo que tenemos de Eve, maravilloso archivo que tenemos de Eve. Video, entrevistas, radio, fotos, lo que quieras, todos tenés de Eve. Y afortunadamente también tenemos mucho archivo de Eve hablando de la historia de esta radio. Entonces nosotros por eso ahora estamos trabajando mucho para la nueva ley de radiodifusión. La radio me la van a entregar el día 27 de este mes, ya voy a tener la titularidad de la radio. Y ya nos vamos a animar a comprar otros equipos y todo. Pero no es una radio alternativa, es una AM, la 530, que va a tener tiene mucho alcance. Vos sabés que el otro día me llamaron de San Salvador de Brasil. Y me parece hermoso que llegue a otros países, ¿no? Y acá también está teniendo muchas llegadas, mucha gente. Y después por internet, qué sé yo, por ahí te llaman de Irlanda. Pero eso porque tienen internet, nos quieren y nos quieren escuchar. Pero bueno. Pensando en todo esto lo que me decís, ¿pensás hoy que la lucha sí o sí tiene que ir por el camino de las comunicaciones?
Yo creo que no hay otra, porque por algo los enemigos nuestros, el imperialismo y todo, tiene todo en sus manos. Los grandes monstruos los tienen los enemigos nuestros. Por eso Clarín, el Canal 13, Radio Mitre, todos están en el mismo pool. Con sus características, también hay buena gente ahí que te da una mano, a veces te hace preguntas, que está bien, pero hay otros que no, que son un desastre, ¿no? Y yo creo que como ellos tienen estos pools enormes, nosotros también tenemos que tener. Y yo estoy muy afanada por tener un canal de televisión. En el buen sentido de la palabra, por tener un canal de televisión, ¿no? Sí. Que también nos hace falta. Porque es la manera de comunicarte con la gente. Las madres siempre le dimos mucha bola a la comunicación, porque desde el principio que no teníamos cómo decirle a la gente que teníamos hijos desaparecidos, empezamos escribiendo el dinero, los billetes de dinero. Un día hicimos una reunión y dijimos, cada uno escribe un billete de 10 pesos, de 100 pesos, de lo que quería. Nos decían no había. Y ahí en el billete le poníamos, tengo un hijo de esa, y todos íbamos a la feria de distintos puestos y pagábamos con ese billete. Entonces nos dimos cuenta que era como un volante que toda la gente se lo quería sacar rápido de las manos, porque en la época de la dictadura, decir que tenés un hijo desaparecido era peligroso. Entonces empezamos a hacerlo bastantes veces, tomábamos los colectivos, pero era siempre tomando un horario y hacer como una cosa de conjunto, porque nos damos cuenta que la comunicación era importante. Después en el 80 hicimos el boletín, y siempre tuvimos comunicación, tuvimos periódico, tenemos periódico, y la radio nos parece fabuloso. La radio para mí es mejor que la televisión, porque con la radio podés educar, la televisión es mucha imagen, y tan rápido como la comés, tan rápido se te va de la cabeza. Qué maravilla escucharla. Cuánto para decir de esta Eve, que hablaba con la misma pasión de la radio. Esto era año 2006. Quiero agradecerle este material a Jessy Castro y a Daniel Ballester, que nos facilitaron este archivo, ¿no? Hacía algunos meses que la radio estaba al aire y ella contaba un poco de la historia. Digo, Eve hablaba con la misma pasión de la radio 20 años después, 15 años después, 18 años después. Eve pensaba en esta radio todos los días, estaba contenta con lo que se lograba con la radio. Así que la verdad que es maravilloso. Y esa claridad de decir, necesitamos una radio. Vemos cómo el enemigo se nutre de radios, de medios de comunicación. Sabemos de la importancia de tener medios de comunicación. Bueno, maravilloso, realmente maravilloso ese archivo y ese mensaje de Eve, año 2006, 13 minutos. Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata gastado en un barco que empieza a gotear. Y dice, me voy a buscar el honor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Gracias, oyentes, por aquí. Enseguida hacemos otra ronda. Está el señor Atilio Borón escuchándonos desde Colombia, conectado al chat, increíble. Mañana lo vamos a tener acá, recién llegado a la Argentina, así que le mandamos un beso grande. Vamos a quedarnos un poquito más. Claro, me gusta esto que se empieza a armar debate, porque cuando hablamos de Presti, algunos me dicen, pero ¿dónde viste a un militar arrepintiéndose? No, bueno, pero estoy hablando de las nuevas generaciones, estoy hablando de los hijos, y muchos han elegido ese proceso o ese camino, ¿no? El de repudiar los crímenes cometidos durante la última dictadura y diferenciarse de alguna manera. E insisto, en el caso de Presti, me parece que no es menor este dato, teniendo en cuenta que va a ocupar ahora, que es el titular del Ministerio de Defensa y que es el primer militar en hacerlo desde el retorno de la democracia. Voy a hablar sobre este tema con Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo estás, Sabina? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Felicitas, es verdad, mucho tiempo. Gracias por recibirnos en este feriado. No, por favor, ustedes. ¿Cómo recibiste esta noticia en principio? ¿Qué te pareció la designación de Presti? Bueno, me parece que como yo coincido con una parte del debate, ¿no? De quienes han tomado posición señalando que se trata de ir contra
las decisiones que se fueron tomando en democracia en diferentes gobiernos, ¿no? Desde Alfonsín en adelante, tener un ministro o ministra de defensa civil ha sido una política de Estado en Argentina después del retorno de la democracia. Y me parece que el argumento de que insiste con la desconfianza, ¿no? Que ya tenemos que saldar la participación de los militares durante el terrorismo de Estado, me parece que es un argumento que tiende a confundir, porque yo creo realmente que las Fuerzas Armadas Argentinas atravesaron un proceso de transformaciones bastante profundas, producto también de las políticas que se desarrollaron a lo largo de estos 40 y pico de años de democracia, y hoy tenemos a una mayoría, diría, de militares que están comprometidos con el orden democrático, con el Estado de Derecho, y que han entendido que se trata de profesionalizarse para actuar, sobre todo para entrenarse, y en lo posible no actuar, pero digo, ante un eventual conflicto con un Estado extranjero. Entonces, me parece que la cuestión no pasa tanto por ahí, sino que pasa por lo que significa asumir las responsabilidades de conducir la defensa nacional delegada por el presidente, porque el comandante en jefe es el presidente o la presidenta, ¿no? En este caso Milei, que implica mucho más que simplemente administrar y entrenar a los efectivos que forman parte de una fuerza, ¿no? Ha quedado claro en las últimas décadas que las Fuerzas Armadas son un instrumento de la defensa, pero la defensa nacional es mucho más que ese instrumento. Con lo cual, que un militar activo en actividad, no estamos hablando de un militar que se haya retirado hace tiempo y que haya participado de debates y formaciones que son mucho más que ser un militar, ¿no? Que tienen que ver con tener conocimiento de relaciones internacionales, tener conocimiento de los desafíos de la defensa a nivel geopolítico internacional. En fin, hay muchas más capacidades que hacen falta para conducir el Ministerio de Defensa. No se trata de ese militar, se trata del jefe de Estado Mayor del ejército argentino actual. Entonces, no está muy clara la preparación que pueda tener para efectivamente tener una visión mucho más amplia. Por otro lado, tiene una serie de desafíos que yo asumo que habrá negociado con el presidente. Sí, ¿no? Hay mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas, también la Fuerza de Seguridad, porque los salarios son bajísimos, porque eso ha desfinanciado la obra social, no es una obra social, el IOSFA, ¿no? que oficia como obra social de las Fuerzas Armadas. Sí. Muchísimos problemas, falta de cobertura en el interior, problemas con las prestaciones. Eso está asociado a los bajos salarios, porque eso ha desfinanciado la obra social. Esto afecta a las fuerzas de seguridad también, porque Gendarmería y Prefectura dependen de IOFA. Con lo cual, digo, ser un militar activo y asumir el Ministerio de Defensa, digo, si él no resuelve ese problema, que yo creo que le va a ser muy difícil resolver en un gobierno que ha decidido pisar todos los salarios de la Administración Pública Nacional, bueno, la va a tener muy difícil, ¿no? O sea, va a tener un conflicto interno muy grande. Con lo cual, la posibilidad, yo veía el tuit de Agustín Rossi, sí. ¿Qué va a hacer Presti, no? ¿Va a ser un representante del Poder Ejecutivo ante las Fuerzas Armadas o al revés? Seguramente va a estar muy traccionado por la presión del ejército, que además es la fuerza mayoritaria de los retirados, y con muchas dificultades para efectivamente resolver los problemas graves que deja la gestión de el actual ministro de Defensa, sí. Que también, hay que decir, las Fuerzas Armadas están muy disconformes con la gestión del ministro actual, y este jefe de Estado Mayor es un jefe de Estado Mayor que de alguna manera es continuación, ¿no? Con lo cual no la va a tener fácil, ¿no? Sí, una cuestión es, bueno, lo simbólico, o eso que ellos llaman todo el tiempo la batalla cultural, que a mí me parece que hay mucho de eso en la designación de Presti, y otra cuestión son los problemas reales a los que tiene que dar respuesta Presti, y si va a tener herramientas para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que en el debate me parece que tenemos que corrernos un poco de esta confusión, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto que desconfiemos de los militares, o porque la verdad que se hizo muchísimo en la Argentina, si uno lo compara con el resto de América Latina, ¿no? Y todos los que pasamos por el Ministerio de Defensa, yo fui funcionaria de Garré y también de Purichele un año,
tenemos mucho contacto con militares activos y la verdad que obviamente por ahí no compartimos ideológicamente algunas posiciones, pero la visión que ellos tienen sobre cuál es el rol, y en general ha sido saldada. Entonces no pasa por eso, no es que creamos que Presti va a ser un golpe de Estado, no se trata de eso. No, claro que no, pero no sé si la discusión, hay un entonces, que no repudio. tiene la capacidad. Sí, hay un repudio, Sabina, Sí, de los porque organismos de me derechos parece humanos. que hay- Porque Presti no se ha manifestado con respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura. Es el hijo de un genocidio, yo recién lo dije, no, los hijos no tienen por qué hacerse cargo de los crímenes que cometieron su padre, eso está muy claro, ¿no? Pero en un escenario como este, de enormes retrocesos en materia de derechos humanos, de reivindicación de lo actuado durante la dictadura, bueno, me parece que es lógico que esto genere un ruido y se ha visto como un retroceso. Sí, o sea, coincido que es un retroceso porque, insisto, es una política de Estado haber designado ministras de defensas civiles en Argentina, Sí. que coincidió todos los gobiernos, de todos los, desde el más neoliberal al menos. Yo creo que esta es una provocación, está claro, del gobierno, porque se la pasa provocando. Hace ruido, porque después, al final, a veces no hay tanto. Los efectos más negativos son decisiones del propio presidente, Claro. no necesariamente Entiendo. de los ministros. Y quiero también hacer mención a una cuestión que yo entiendo que se la reclame a los militares que se pronuncien en contra del terrorismo de Estado y de su propia actuación. Pero debo decir que cuando Balsa hizo eso a mediados de los 90, durante el gobierno de Menem, siendo el jefe de Estado Mayor del Ejército, el impacto hacia el interior de la fuerza fue muy negativo. No fue visto como algo que representaba, no tanto porque coincidieran o no coincidieran, sino porque es alguien que jugó su propia carta. No es que jugó una carta que realmente estaba asociada a un debate interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cosa que yo creo que todavía las Fuerzas Armadas necesitan tener al interior alguna revisión un poco más institucional, ¿no? De lo que hicieron. Y no es contradictorio con lo que digo, o sea, aun cuando todos o la mayoría asumen un rol profesional distinto al que ejercieron durante gran parte del siglo XX, ese debate interno institucionalizado nosotros tratamos de propiciarlo cuando estábamos en el Ministerio de Defensa, no ha sido posible. Pero que salga un militar a decir que tampoco quiere decir mucho, ¿no? Sí, obviamente quiere decir en términos personales. Pero no en ¿por qué esa términos resistencia institucionales. al debate interno, Sabina? ¿Por qué pensás que está dada la resistencia al debate interno con respecto al rol que jugaron en la última dictadura? Bueno, porque me parece que si vos lo pensás, sobre todo a la luz de lo que viene pasando con este gobierno y con ciertas manifestaciones, ¿no?, de jóvenes libertarios, el consenso sobre que podemos tener muchos de nosotros sobre lo que significa la memoria y la verdad y la justicia, y en algunos sectores de la sociedad no está tan instalado, ¿no? Entonces, y el mundo militar, que tiene la mayor parte bueno, casi todos los que han sido castigados por delitos de lesa humanidad son militares, el mundo civil casi no fue tocado, No. y todos sabemos que hay muchísimos que fueron parte del Poder Sí. Judicial, o sea, el mundo empresario. Entonces ellos obviamente son responsables penales, no estoy diciendo que no, pero quiero decir que no ha sido un golpe en el que solamente las Fuerzas Armadas del pasado, no los actuales no tienen nada que ver con esto, han tenido que ver. Entonces es un debate, pero yo creo que institucional pendiente, que en el tiempo que yo trabajé en el Ministerio de Defensa o que hice también investigaciones sobre el mundo militar, sale todo el tiempo, salen posiciones que son muy coincidentes con las nuestras, pero que no se dicen en público, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que saldar, que hay que ver si es posible o no, ¿no? Así es, así es. Gracias, Sabina, siempre es interesante y seguramente es un tema en el que en los próximos días vamos a seguir hablando y bastante. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Mandamos Que tengan un buen abrazo. día. Gracias por recibirnos, Sabina. Frederick, 13:25 minutos, estamos en la 530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Sí, me gustó mucho, Felicitas, el señor de la carne, porque muy consciente, al final me di cuenta por qué cuando terminó de hablar, pero cuánto dijo, cuánto gana más los jubilados y cuánto es el sueldo promedio de los argentinos. Porque la semana anterior habló en otro programa un señor de la carne que era para... No te digo para insultarlo, pero hablaba de 30.000 pesos y yo no sé a dónde lo compra. Yo en Villa del Parque, acá en Capital Federal, yo la compro por 9.000 pesos, la grande, pero la carne de mala no la podés comprar porque te sale de 15 a 20.000 pesos. Una pregunta que me tortura: ¿por qué el peronismo, fernandismo y todo lo demás, con Cristina a la cabeza, lo puso a su ley? O a mi ley, como quieren llamar. ¿Por qué los padres de esa criatura hoy le van a dar la espalda? No se la van a dar. Ya dieron 20.000 muestras de que no quieren hacer nada en contra de este gobierno. O sea, o el peronismo desaparece o deja de ser peronismo y se transforma en otra cosa. Pero un gobierno nuevo peronista es imposible. Imposible, porque la gente no lo va, a no ser que traigan extranjeros a dirigir el partido. Los conocen a todos, son seleccionados todos. Hola, Felicitas, Carlos de Montserrat. ¿Puedo decir las nuevas generaciones de militares? Disculpame que tome un ejemplo que es ínfimo en cuanto a la cantidad. ¿Vos sabés cómo salieron las elecciones en la base Marambio? 90 y pico % Milei, segundo el partido de Biondini, el nazi. Y hay un par de votos que no sé cómo son de la izquierda, no sé si eran de científicos que están haciendo investigaciones allí. No esperes nada de los milicos, nada. Un abrazo. Quiera que pasara. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Mario de Mataderos. Gracias, Mario. Salió cortado, me parece, Mario. Bueno, lo censuramos. Alguno tenemos que censurar. Fue Mario, justamente. Gracias. A ver, dale, ahí va. Felicitas, equipo, buenas tardes, gracias por estar un día feriado en vivo y felicitaciones a esta hermosa radio por sus 20 años. Hoy estoy sin poder entrar en el chat, pero no quería dejar de enviar un mensaje y siempre recordar a Eve y pensar en cada situación qué es lo que hubiera hecho Eve en este caso, pero nunca decir si Eve estuviera esto no pasaría o tal no estaría, porque eso es proyectar sobre lo que uno quisiera que pasara. Pero claro. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
Mario de Mataderos. Gracias, Mario, te mando un beso grande. Gracias, Silvia, también, que dice, ¿cómo que no tenemos que ahondar en el debate? Claro que tenemos que ahondar en el debate hablando de los militares y de esta designación. Gracias, Quique de Realicó, esa foto, ese cuadro de Eve maravilloso que me estás compartiendo por aquí. Gracias, Claudio, saludazos a los 20 años de la Primera de la Izquierda. Para saber del represor Roque Presti y su vínculo con la organización parapolicial de ultraderecha, les recomiendo el libro de Cecchini, de Lizalde Leal. Ya en el 75 Presti y la Policía Provincial daban cobertura de los asesinatos de la banda parapolicial. Bueno, gracias, Claudio, te mando un beso. Mando un beso grande a Gaby, que está trabajando con sus macetitas y escuchando la radio al sol. Qué lindo plan para un feriado acá. Hola, Feli, todo esto que decís es cierto. Habría que agregar que tenemos un poder judicial que no cumple con ninguna de sus funciones y genera orfandad. Es demoralizador, provoca gran angustia, tanto como tener dirigentes que no asumen su rol político. La gente está muy sola, nos dice Silvia de Morón, que nos manda un beso grande. Gracias por aquí. Que, bueno, hay tantos mensajes que me dio como que me pierdo un poco acá, y no entré al chat todavía hoy. Las repito y reitero, dado que lo envié por razones de filo facho nazista, presidente para ser Marcel a los Estados Unidos, un hijo debe asumir los errores de un padre porque lo mamó de chico y se hizo milico por algo, será frase jodida, bueno, en fin, memoria, verdad y justicia. No sé quién me manda este mensaje, si me dejan el nombre abajo se los agradezco. Hola, Cumpas, por favor, suban los recortes de hoy. Están todos subidos, los recortes, las entrevistas y demás, las buscan en las plataformas que ustedes ya saben, y los encuentras también. Gracias, Juanpi, feliz cumple M530, gracias, Madres, por esta gran radio que siempre nos acompaña. Gracias, Feli, por llenar el mediodía. Besos a Yair y equipo, nos dice Juanpi del Viso. Gracias, Juanpi. Bueno, en fin, un montón de mensajitos. Eve es un faro, la radio también, me acompañan siempre, adoro los faros. Estoy pintando uno, me dice Norma Drogué, que me manda una foto de su cuadro. Me gusta que me cuenten qué están haciendo en este mediodía. Feli, quise asociarme por el celular. Bueno, lo quiero hacer con mi tarjeta de Banco Provincia. Entiendo que podés, Alfredo de Padua. Te mando un beso, gracias por estar ahí. Enseguida más mensajitos, nos tenemos que ir a la tanda rápido. Cuando regresemos vamos a hablar de este libro. Tienen marcaciones, sí, tienen papelitos porque lo estoy marcando. Política, negocios y periodismo, 80 años de Clarín, un libro que se va a presentar mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, así que los vamos a invitar a todos y a todas, 18 horas será esta presentación. Vamos a hablar con uno de sus autores en unos minutitos después de la tanda. Hablaremos con Martín Becerra, un gran estudioso del tema comunicación. Así que tanda rapidito, ya estamos de regreso. AM530, 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la radio de las madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve, me acuerdo que ella la anunciaba así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. Somos Radio AM530. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral,
con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Los estaba invitando recién a la presentación de este libro, Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, y les decía que vamos a charlar un rato sobre este tema con Martín Becerra, quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Felicita, ¿cómo va? Bien, gracias por recibirnos en este lunes feriado. Está muy tranqui el lunes, ¿eh? No, gracias a vos porque además te vamos a tener mañana. Qué lindo. Bueno, sí, te dije que te agradecí por la invitación, porque realmente es un tema que me apasiona y además admiro mucho el laburo de los autores de este libro, así que será un placer estar acompañándolos allí. Me pareció muy interesante del libro, Martín, esta perspectiva, para que lo voy a buscar porque lo tengo todo marcado al libro, ya me estuve macheteando. Esto que citan en realidad en más de una oportunidad en el libro, que el periodismo fue perdiendo importancia interna como centro neurálgico de Clarín y como que la cuestión central pasó a ser otra, ¿no? Que tiene más que ver con los negocios, si se quiere, y con las nuevas tecnologías. Sí, yo creo que eso es una característica que en la historia de Clarín está muy, muy visible, básicamente a partir, más o menos del cambio de siglo, para poner 2000, 2001... en esas fechas, porque en esas fechas es cuando el diario Clarín, que hasta todo el siglo pasado, hasta la década de los 90 incluida, era la principal fuente de ingresos del grupo Clarín. Claro. Recordemos que ya en la década del 90 Clarín tenía multicanal, o sea, era cable operador, tenía el contrato de exclusividad para dar los partidos de fútbol de la Iba concentrando todos los cables, ¿no? Los 90 fue cuando se fue comiendo como un Pac-Man todos los cables del interior del país. Del interior del país, tenía Canal 13, Radio Mitre, o sea, ya era un grupo importantísimo, ni hablar, pero recién con el cambio de siglo es cuando los ingresos del grupo empezaron a depender más de los abonos a la televisión por cable que de la creación de contenido periodístico del diario o de TN, la señal de opinión y noticias. Entonces, eso para nosotros es un indicador muy elocuente de un cambio de época y de también el giro de la conducción corporativa, porque hasta ese momento, con sus más y sus menos, y bueno, los que somos más añosos lo hemos criticado en aquellos momentos, la línea editorial de Clarín
era discutible, como por supuesto siempre ha ocurrido con todos los medios, pero había inversión periodística, me acuerdo, y vos también lo sabrás, tenían, por ejemplo, en el diario Clarín, el suplemento Zona, que se dedicaba a la investigación periodística con muy buenas producciones, o ni hablar la revista Enie, que es como la sucedánea del suplemento cultural, que era muy bueno. Muy bueno, entonces, entonces, yo diría, esa inversión en calidad periodística, Clarín la va abandonando conforme van pasando los años ya en este siglo, y se va centrando en negocios, mega negocios, de conectividad a hogares, al principio televisión por cable, después fue conectividad a internet, y mucho más recientemente, y lo cual además motivó peleas con Milei, la expansión al mundo de las telecomunicaciones, primero en el macrismo con la compra de Telecom, y ahora con Milei con la compra de Telefónica Argentina. Claro. Entonces, ese giro es un giro muy interesante, porque te va mostrando a dónde está, a dónde apunta, cuál es el sector de actividad que más le interesa, y va subordinando, conforme pasan los años, la producción periodística a que lubrique, facilite y abra puertas para que estos negocios sean posibles con distintos gobiernos que se los autorizan. ¿Ha perdido peso en esto que tiene Clarín como una herramienta fundamental, ¿no? Antes se decía que no había gobierno que pudiera sobrevivir a 3-4 tapas de Clarín. Digo, ¿ha perdido peso con La Nación Más en lo que es el debate político, con esta suerte de enfrentamiento con Javier Milei, que ahora te quiero preguntar cómo lo ves vos, en qué instancia están, ¿no? Mientras tanto, Milei tiene fijo un tuit que le pega a Clarín. Pero digo, ¿ha perdido peso en ese sentido? Sí, ha perdido peso. Esto siempre es importante como ponderar este ejercicio que estamos relativizando el peso, ¿no? Claro. Sí, perdió peso porque efectivamente, no sé, hace 20 años, una tapa de Clarín, una nota de opinión, que además se replicaba en todas las radios de la programación de Radio Mitre, se replicaba en TN y en todas las pantallas de televisión de todos los cables del país. O sea, había un poder de fuego editorial que, por un lado, la transformación digital, las plataformas digitales, etcétera, fue relativizando para todos los medios, Clarín incluido, y por otro lado, porque un poco el cambio de modelo de negocios de muchos medios, de muchas empresas grandes de medios, La Nación Más, América 24, hace que se centren en interpelar esa minoría masiva, no quiero de ninguna manera subestimarlo, pero es una minoría en el sentido de que no es ya un medio generalista, no son medios que apelen a toda la población, sino a minorías, a nichos, que puede ser el 20, 30% de la población, de alta intensidad, y compiten con Clarín, por ejemplo, en el antikirchnerismo, por decir uno de los aspectos que caracteriza a Clarín, o en el antisindicalismo, si querés, también no ponerle un mote electoral político, partidario, ¿no? O sea, ahí hay una línea de conducta que atraviesa, digamos, décadas de funcionamiento de Clarín y de otras grandes empresas periodísticas, y que es una regularidad, o sea, la vemos sistemáticamente, y ahí hay competencia, porque por ese nicho de público, de audiencia, por ejemplo, compiten claramente. Además, viste que los pases de sus animadores centrales nocturnos dan cuenta de esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, o sea, pasan de América 24 a La Nación Más, los grandes productores también, o ATN, sin solución de continuidad. Qué interesante eso, porque se pelean por ese nicho que está ahí entre el 20 y el 30% más derechoso, más conservador, digamos. Ahora, ¿vos ves que alguien esté peleando por el resto del espectro? Lamentablemente por supuesto veo sí esfuerzos, pero que son de escala mediana y pequeña. Sí, claro. No hay tanto recurso, digamos, ¿no? No hay tanto recurso. Tampoco quiero subestimar, no sé, hay empresas de medios, por ejemplo, la de Indalomedia, el grupo Indalomedia, que también apela a un nicho, o sea, también renuncia
eso es interesante también porque es mirar de este lado qué pasa, ¿no? O sea, también renuncia a la totalidad, o sea, vos ves la interpelación que hacen y es una interpelación muy nítida, o sea, nadie se puede confundir cuando sintoniza C5N o cuando sintoniza La Nación Más, o sea, sabés que estás viendo, pero claro, estamos hablando en este caso de un gran grupo, después grandes grupos que interpelen al resto de la población o a la población que no coincida con las fuerzas de derecha, ultraderecha, grandes grupos no hay. Después sí hay grupos más pequeños, hay, por supuesto, emisoras o emprendimientos cooperativos o comunitarios o incluso empresariales, comerciales, pero que tienen una influencia social más pequeña porque efectivamente tienen muchos menos recursos. Claro, absolutamente. Y cierro con esta pregunta que recién decía, te quería hacer, que es cómo analizás el momento actual de Javier Milei con Clarín. Bueno, me parece que si lo miro desde el lado del análisis de Clarín, es interesantísimo porque coloca a Clarín en una situación muy incómoda y muy novedosa, por lo menos en este siglo. Clarín en este siglo fue o muy oficialista o muy opositor. No supo hacer equilibrio. Ahora con Milei trata de hacer un equilibrio que para mí no le sale muy bien, pero bueno, trata de hacer equilibrio porque Clarín está intentando que el Estado, el gobierno, le apruebe la compra que hizo de Telefónica de Argentina a principios de este año. O sea, no puede quemar las naves, pero está soportando por lo menos la retórica del presidente, que es una retórica muy encendida contra Clarín. Vos decías, tiene el tuit fijado, agrede a columnistas o a, en fin, a espadas importantísimas del grupo, como puede ser el propio Marcelo Bonelli, a la familia, se metió con la familia, digo, bueno, al estilo Milei, ¿no? Y en ese sentido, Clarín, que cuando recibía un golpe daba 3, ahora tiene que comerse el orgullo y, bueno, como te digo, poner a la noche algunos animadores que son muy oficialistas, la programación nocturna de TN es muy elocuente en ese sentido, o en la mañana de Radio Mitre, pero al mismo tiempo no puede desconocer que los efectos de la política económica aumentan el desempleo, provocan el endeudamiento de las familias, ¿no? O sea, eso también está. Sería injusto decir que no está, sobre todo en la programación diurna de TN lo es. Claro. Bien, para hablar de todo esto, voy a reiterar la invitación a quienes están escuchando. Tenemos entre nuestros oyentes a muchos interesadísimos en la cuestión comunicación, así que mañana 18 horas, política, negocios y periodismo, 80 años de Clarín. Esto será en Avenida Corrientes 1543, en el Centro Cultural de la Cooperación. Martín, gracias. Gracias a vos, felicitas, abrazo. Un abrazo. Mañana nos encontramos ahí, las esperamos, insisto, esto va a ser 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar.
no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, me ves. 13:51 minutos, la marca Essen, la marca de ollas, ya saben ustedes de qué estoy hablando, bueno, anunció una nueva ola de despidos en sus fábricas de Santa Fe, esto en medio de lo que llaman un cambio en el paradigma de negocio. ¿Por qué? Porque van a empezar a importar las ollas desde China. Gran parte de la producción que hasta ahora se llevaba a cabo aquí en la Argentina. El secretario general de la UOM de Venado Tuerto, Diego Olave, confirmó justamente esta información. Lamentó que la pérdida de puestos de trabajo que golpea al sector sacudido con la crisis, bueno, deriva en esto, ¿no? En más despidos. Ya con el gobierno de Mauricio Macri habían perdido 70.000 puestos de trabajo, dice él. Con el Alberto Fernández recuperamos 22.000 y hoy llevamos 30.000 puestos de trabajos perdidos. En esta etapa hay 30 despidos que representan una disminución del 10% de la planta. Ocurre después de la decisión de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes que vienen desde China directamente. Bueno, lo que buscas con respecto al mundo del trabajo, todas las informaciones lamentablemente tienen que ver con esto, con despidos y con achique. A propósito de esto, te contaba, además de este informe que habla de lo que sucede con los puestos de empleo en el sector turístico, los números indican que se pierden 10 empleos por día en la República Argentina y que la ocupación nacional se ubicó por debajo del 50% en lo que fue la temporada de invierno. Estos son los datos que maneja la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y dicen se están perdiendo 10 puestos de trabajo por día. Este informe revela que en 2024 el turismo aportó 36.000 millones de dólares al PIB, equivalente al 5.8 del total, y sostuvo cerca de 956.000 empleos directos. Y para el año 2025 se proyecta que el sector aporte casi 39.000 millones de dólares y supere el millón de empleos. La contratación eventual aparece como una opción de emergencia, sino como una palanca de estrategia de adaptación de las empresas al sector. Esto es, bueno, contratación por el lapso que consideren pueden tener un mejor movimiento turístico. Vamos a ver cómo viene el verano. E insisto, mañana con respecto a los que hacían las preguntas o en las últimas horas del día de hoy, vamos a tener información más certera con respecto a cuánto dinero se movilizó en este fin de semana largo, además de cuánta gente se movilizó, y a leer los números, bueno, con detalle, porque, insisto, este fin de semana tuvo un día más, se sumó un feriado más, por lo tanto, esto también hace que las estadísticas se muevan con respecto a que más gente salió a la costa o a los principales lugares turísticos. 13:54 minutos.
Le dijo Trump a Scott Bessent que le va a pegar una patada en el culo. Se lo dijo así, ¿qué quieren que diga? No lo puedo traducir. Se lo dijo así porque parece que está disconforme con algunas cuestiones. Estuvo en un foro de inversionistas. Dijo que en realidad lo que él tenía era una crítica contra otro funcionario, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque no está alineado, no termina de alinearse con su política económica, y esto lo lleva a cuestionar a Scott Bessent, a quien justamente le delegó el vínculo con la Reserva Federal. Dice Trump, me gustaría despedirlo, pretende que la baja de las tasas se concrete en la próxima reunión de diciembre del Comité de Política Monetaria, y dijo, lo único en lo que Scott está metiendo la pata es en la Reserva Federal porque las tasas están demasiado altas. Si no lo arreglas rápido, te voy a despedir pegándote una patada en el culo. La advertencia de Donald Trump a Scott Bessent, el salvador de la Argentina. Gracias, oyentes, por aquí. No pasé mucho y debo hacer un mea culpa cerrando este programa por el chat, pero me meto ahora para saludarlos. Gracias, Gaby Marquís, que está siempre presente. Bueno, los fieles de siempre aquí. Feliz cumple a la Radio de las Madres. Bueno, Roxana, que me dice triste por todo lo que sigue, que sigan votando, dice esto con estas descripciones. Gracias, Leopoldo. Gracias a Sergio también. Aimé, Feli, buen día, feliz por los 20 años de la Radio de las Madres, la radio de Eve. Iris, felices 20 años para todos en la Radio de las Madres, nuestra radio. Bueno, gracias a todos y bueno, mucha discusión con respecto a la designación de Presti al frente del Ministerio de Defensa. Veo que estuvieron debatiendo bastante respecto. Gracias, Pablo, respecto a ese tema. Marité, otra de las fieles, Scioli, ministro de Turismo, siempre miente, dice. Bueno, sí, tiene varias publicaciones con objeciones por parte de la veracidad, ¿no? de esa fotografía, porque lo que más a mano le queda es agarrar una foto vieja, una foto de otra temporada y decir explotó el verano. De hecho, estaba mirando un informe en La Nación Digital que hablaba de explotó el fin de semana largo, pero las fotos, acá no usaron apócrifas, usaron reales. Las fotos muestran una playa que está semi vacía en realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar dos veces para terminar de entender qué sucedió este fin de semana con el turismo en la República Argentina. Vamos, señores y señoras, quédense porque se viene Carlos Polimeni, por supuesto que está en vivo Carlos, enseguida está y se queda a acompañarlos. Charlie Escalante en los controles centrales. Gracias, Charlie querido. Muchísimas gracias al gran equipo de producción, Alejandro Aimú, Mariana Collante, Lucho Murad, Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Mañana estaremos aquí ya en un día normal, podríamos decir, con todo nuestro staff. Estará Jair Sibel, estará el querido Tilio Borón, que ya nos estuvo mandando mensajitos desde Colombia escuchando el programa, no se lo pierde nunca, Tilio, es increíble. Mañana estará haciendo su columna, así que te esperamos. Quédate en la 530, feliz cumple para todos nuestros compañeros, compañeras, para todos los que en algún momento formaron parte de esta querida señal, de esta querida AM530, y por supuesto feliz cumpleaños para ustedes que están enganchados como todos los días en el aire de la Radio de las Madres. Hasta mañana.